Listo, hace 4 semanas, hoy es el tercer servicio, porque la semana pasada estuvimos juntos, inglés y español, en el otro auditorio. Hace 4 semanas empezamos una serie a la que titulamos Yo no me registré para esto. Y son aquellas cosas que nos pasan de repente, cuando todo parece que está bien y de repente viene una crisis, viene una dificultad, viene una pérdida, viene una traición, viene una injusticia, y le decimos a Dios: Señor, ¿pero qué pasó? Yo no me registré, yo no me matriculé para esto. Eso nos pasa a todos. El primer mensaje fue precisamente problemas de familia. Vimos, basado en la historia de José, cómo los celos en el corazón de su hermano lo llevaron al odio, a tratar de matarlo y venderlo como esclavo a Egipto. La segunda semana hablé de cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Sí, ahorita estamos grabando desde allí, pero ya estamos trabajando en tener nuestra propia transmisión en vivo. Recuerde que apenas estamos en proceso de estructurar todo lo que queremos hacer aquí en español. Para enero va a ser el lanzamiento oficial de la iglesia. Pero hablé en el segundo mensaje cuando a la gente buena le suceden cosas malas. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Y usted cree que se está portando muy bien y de repente ¡pum!, le pasa algo malo? Claro, es que a veces los seres humanos nos creemos muy buenos. Dice la Biblia que bueno no hay ninguno, aunque hacemos buenas obras por gratitud a lo que Dios hizo. Y el día de hoy he titulado mi mensaje Cuando nos sentimos olvidados. ¿No le ha pasado a usted eso? Que de repente está en un momento de dificultad y no hay nadie alrededor. O de repente usted vino de su país y tuvo que dejar a su familia allá. Y no sabes cuándo la vas a volver a ver, cuándo te vas a volver a juntar con ellos. Y piensas que estás solo, triste, o que ellos están solos y tristes. ¿No le ha pasado eso? ¿O no le ha pasado que usted de repente está en un momento de necesidad, de dificultad, y tiene varios amigos, y en ese momento no aparece ninguno? Yo siempre digo que uno debe tener 5 buenos amigos, porque cuando viene el momento de la prueba, de la dificultad, hay 2 que no van a estar. El tercero va a estar ocupado. Y de los otros 2, 1 va a estar disponible para ti. Entonces, asegúrate de tener 5 buenos amigos alrededor. Pero hay momentos de dificultad donde realmente todo el mundo se desaparece. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Estoy solo. El título se llama Cuando nos sentimos solos, pero hay momentos, no es que nos sentimos, aunque hay gente que puede estar rodeada de muchos y se sienten solos. Ese es otro tema. Pues el tema de hoy es cuando te dejan abandonado, cuando te dejan solo, cuando todo el mundo sale huyendo, como dicen los dominicanos. Cuando nos sentimos solos y decimos, ¿y qué pasó? Yo recuerdo, hace unos años atrás, parte de mi vida, me vi en una situación muy compleja y de la nada, de un día para otro, cuando todo estaba muy bien, todo pintaba bien, de un día para otro me vi solo. Todo el mundo se desapareció. Todo el mundo. Llorando en mi casa con mi esposa. Y todo el mundo fueron todos. Nos quedamos solitos. Y fue muy doloroso. ¿Sabe por qué? Porque así como José fue traicionado por sus hermanos propios de sangre, dije en el primer servicio, pero en el primer capítulo, cuando problemas de familia, qué difícil es que a uno los hermanos lo vendan, lo secuestren. Pero más difícil es para nosotros los hijos de Dios, aparte que la familia siempre por ahí hay una ovejita negra que te hace una que uno queda como que Dios mío. Pero qué difícil es cuando la familia de la fe, que se supone que estamos para servirnos unos a otros, para acompañarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, qué difícil es cuando en medio de la familia de la fe te ves solo, abandonado, te quedas solito. Y quiero hoy, en la historia de José, enfocarme en ese tema, cuando nos sentimos solos. ¿Qué hacer cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes rechazado? Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 40, verso 1 al 4. Y quiero pedirle si se pone de pie y leemos juntos la preciosa palabra de Dios. Dice así la palabra: Después de estas cosas,
refiriéndose cuando José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor y el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos, nunca regresa vacía. Gracias por esta historia preciosa, Señor, que nos sirve de enseñanza profunda, mi Dios, acerca de lo que tú quieres hacer con nosotros cuando nos sentimos solos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Ok, José ahora está en la cárcel, acusado falsamente por la esposa de Potifar, lo cual a mí me lleva a imaginarme lo que José sentiría. ¿Qué sentiría José? Sabiendo que José tenía una promesa de Dios, que José había tenido unos sueños que Dios le había dado. ¿Qué pensaría José? ¿Qué palabras diría José? La Biblia no da detalles de cuál fue la reacción de José, pero lo que sí da es que José se mantuvo sirviendo. José se mantuvo sirviendo al Señor. José, que estaba allí prisionero, de la nada, para que vean cómo Dios alinea todo para cumplir sus propósitos. De la nada, el copero y el panadero del rey, que eran las dos personas más cercanas al rey, el copero probaba el vino y el panadero, pues el pan y la comida. ¿Para qué? Para proteger al rey contra intentos de asesinato, contra intentos de envenenamiento o algo así. O sea, eran los dos más cercanos. Y estos dos caen presos donde está José. Se cree que estos dos caen presos, el faraón los mandó a meter preso porque hubo un atentado contra él. Entonces, mientras adelantaban la investigación, los dos están presos y caen al lado de José. Pero yo estaba pensando en José. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue enviado a prisión por una mentira, y ahora José no sabe ni cuándo va a salir de ahí, no sabe si volverá a ver a su papá, a su familia y a sus hermanos. Entonces piense por un momento cómo se sentiría José solo, abandonado, triste, en una cárcel oscura, sin aire acondicionado. No había ni sanduchito ni jugo de naranja. ¿Sabe que en las cárceles dan sanduchito y jugo de naranja? Ninguno ha estado preso, solo yo. Sí, una vez que caí preso allá en Miami por una licencia, no porque maté a nadie, allá dan sándwich y jugo de naranja, horrible, pero dan de eso. Pero José no tenía eso, era una cárcel de aquella época. A pesar de todo, José, Dios lo prosperó en la cárcel. José manejaba la cárcel, José tenía las llaves de la cárcel. José dice ahí la Biblia que servía al copero y al panadero, que eran otros presos. O sea, José, a pesar de todo lo que podía sentir por haber estado abandonado, traicionado, solo, triste, sin esperanza de volver a ver su familia, José seguía sirviendo. Y dice la Biblia que Dios estaba con él. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Cómo estás hoy si estás abandonado, si has sido traicionado, si estás triste? ¿Estás diciéndole, reclamándole a Dios? Ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y con la que avanza? ¿O estás con la actitud de José? Yo creo que Dios estaba con José. Dios está con nosotros. Pero lo que se refiere a la Biblia es que Dios bendecía a José, y yo creo que era por su actitud. Porque a pesar de todo lo que podía estar sufriendo estando solo y abandonado, él seguía sirviendo al Señor. José continuó sirviendo. Y otra cosa que pasó ahí, es interesante que José llega a su situación por los sueños que él había tenido. O sea, José está viviendo todo esto por haber contado los sueños a su papá y a sus hermanos. Entonces uno pudiera pensar, bueno, Señor, pero si tú me prometiste ser de bendición, si tú me prometiste ser un líder así, si tú me prometiste ser un empresario así y todo, y eso es un sueño y Dios te lo dio y tienes la certeza, ¿y qué pasó? Estoy en la cárcel, ¿en qué momento? Pero ese era el plan de Dios para cumplir los sueños. Lo que pasa es que nosotros sabemos el final de la historia, pero métase usted en la película, prenda su imaginación, hágale on
Y piensa en la cárcel, fregado.com ahí, abandonado, solo. ¿En qué momento, Señor, vas a cumplir el sueño? ¿No le ha pasado a usted así? Que a veces todo está bien y de repente uno está solo. Señor, pero ¿y tus promesas? ¿Tus planes? ¿Tus sueños? ¿Qué pasó? Dios estaba preparando a José. Dios, fíjese esto, en casa de Potifar, José era el administrador. En la cárcel, José era el administrador. ¿Y qué terminó siendo José en Egipto? El administrador. O sea que en medio del abandono y de la soledad, Dios estaba preparando a José. Pero José se mantenía sirviendo y José seguía confiando en Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, ahí mismo, en el verso 9 del capítulo 40. Contó pues, aquí viene el resto de la historia. Y es que el copero y el panadero sueñan. Tienen un sueño y se levantan. Y dice la Biblia en el capítulo 40, verso 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos. Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos y produjeron varias uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, aquí viene José, y le interpreta el sueño al copero. Esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y dentro de esos 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes, cuando eras su copero. José le revela el sueño al copero. Si José hubiera estado amargado por su soledad, por su tristeza, por su abandono, José no le hubiera servido a los otros. ¿Usted no le ha pasado cuando está amargado? Digo, si le ha pasado algún día, eso es que uno se amarga, ¿no? Porque somos seres humanos, hay días que amanecemos con un cable volteado. Y viene alguien a pedirte algo y dice, no, que se friegue, yo estoy bien fregado para servirle a otro. No. ¿Cierto que le ha pasado eso o solo a mí? Métase en la película. Pero José interpreta el sueño, o sea, José va por encima de su soledad, de su abandono. José muestra humildad y paciencia. Venga, en serio, usted no ha estado un día, en estos días me pasó, qué pecado, vinieron 2 mormonas y tocaron la puerta. Y yo estaba de mal genio, tengo que confesar, estaba resolviendo algo en el computador, estaba con mi mente y mi cabeza así, y vienen un par de muchachitas, eran como Valeria y Verónica, así más o menos de la edad de ella, jovencitas, y las 2 están así, y una está parada así, con el libro, y aquí dice el libro del mormón, se para así en la puerta, y me abren, y le abro yo, después me arrepentí, le pedí perdón al Señor, entonces le abro la puerta y le digo, ¿Are you Mormons? ¿Son ustedes mormonas, cierto? Yes. Y entonces me dice, ¿usted habla español? Y digo, yo sí, o yo hablo un poquito de español, le dije. Y entonces me dice, ¿hay alguna mujer en la casa? Le dije, no hay nadie. De hecho estaba solo, no había nadie, no mentí. Pero después, y me dicen, ¿hay alguien en español en tu cuadro? Y le dije, sí, ese vecino allá habla español. Y ¡pum! Se fueron para allá. Porque los mormones son intensos, papá. Y entonces cuando se fueron, dije, Señor, perdí una oportunidad de compartirles de tu amor. Tuve que pedirle perdón a Dios. No les serví por mi mal genio. Y cuando yo estoy mal genio no es que estoy así, no. Estaba en mi cabeza embalado así con mis cosas. Pero José no hizo eso. José fue humilde y paciente. Y le sirvió al copero, le interpretó su sueño. Qué bonita enseñanza, ¿no? Cuando estás de mal genio y viene el vecino a decirte que le regales una taza de azúcar, 2 huevos, o que si le das un ray hasta la escuela o hasta el trabajo. Pero José fue humilde y paciente. En el verso 16 del mismo capítulo 40 dice la Biblia, ahora viene el panadero. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño y he aquí había 3 cestas de pan blanco, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón.
y las aves los comían en la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es tu interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol y las aves se comerán tu carne. ¿Qué le habrá dicho el panadero a José? Te reprendo, Satanás, calla, apártate de mí. Pero el sueño se cumplió. Al pie de la letra se cumplió a los 2. Sin embargo, José le dice al copero, no al panadero. Fíjese la certeza que tenía José de que él interpretaba sueños. ¿Por qué no le dijo al panadero? Porque el panadero se iba a morir. En cambio, el copero iba a ser restaurado a su puesto. Entonces le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Acuérdate de mí. Las interpretaciones de José se cumplen. Interesante que esto de los 3 días, para mí, era como una advertencia de arrepiéntete. Si el panadero, que resultó ser el culpable de la investigación de intento de asesinato contra Faraón, porque finalmente lo decapitaron, el panadero tuvo 3 días para arrepentirse. Como Jesús, que resucitó al tercer día. Como Jesús, que le dio la oportunidad al ladrón. Cuando está Jesús en la cruz, tiene 2 ladrones, uno al lado y el otro al otro lado. Y Jesús le da la oportunidad a ambos. Uno lo rechaza y el otro lo acepta. Porque Dios siempre tiene misericordia y paciencia con nosotros. Dios no tiene afán. Dios está esperando que la gente venga al arrepentimiento. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesús. Dios es un Dios de misericordia, de paciencia, de amor. Y Dios quiere y está con nosotros. Entonces José le dice al copero: hey, parce, acuérdate de mí cuando estés. Como nosotros, ¿no? Cuando vamos a hacer un negocio y tenemos un amigo: hey, parce, acuérdate de mí. ¿Cierto? Y siempre que tenemos a alguien que nos acuerde en un momento de necesidad. Yo me imagino que José quedó: yes, este man va a ser restaurado como copero, y como yo le interpreté el sueño, pues se va a acordar de mí y me va a devolver el favor. Digo yo, ¿no? Pues adivine qué pasó. Verso 23 del mismo capítulo 40. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Imagino José. Si José tuviera celular, este man nada que me whatsappea, nada que me manda un textico el copero. Un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes. Se olvidó el desgraciado. Bueno, ese fui yo el que dije desgraciado. Le interpreté el sueño. ¿Qué pasó? El man dijo que se iba a acordar de mí. 2 años pasaron. 2 años. Verso 1 del capítulo 41. O sea, el verso inmediatamente siguiente. Dice: y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Del sueño de Faraón vamos a hablar la semana siguiente. La semana siguiente usted no se puede perder, la enseñanza va a estar buenísima. Acuérdense que vamos en la misma serie con el servicio en inglés. Hoy Pastor Ben predicó lo que nosotros vamos a predicar la semana entrante. Pues no se lo pierda, ¿ok? Pero 2 años. Y a los 2 años Faraón tuvo un sueño. Venga, yo no sé qué le está pasando a usted. Yo no sé si hoy usted está en la cárcel, si hoy usted está triste, si hoy usted está abandonado, si hoy usted está enfermo, si hoy usted está en una crisis financiera, en una crisis matrimonial, en una crisis emocional, y usted tiene promesas de Dios, y usted está esperando que alguien le tienda la mano. Usted está esperando que alguien le ayude. Usted está esperando que alguien le dé una palabra de aliento. Y todo el mundo se olvidó de ti. Duro, ¿no? Duro. Yo soy peliculero, ¿no? ¿Se han dado cuenta que yo soy peliculero? Entonces yo me imagino el pobre José allá. Pero me acuerdo en mi vida aquel día. En mi
mis años, yo creo que después de eso yo no he vuelto a llorar tanto como ese día. Cuando mi mejor amigo, mi jefe, el que se suponía que me ayudara en mi caída, momento difícil, en mi angustia, y todos los que le rodeaban se vinieron en mi contra. Me quedé solo con mi mujer y mis hijos. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde están? Es difícil, hermanos. Es difícil cuando te juzgan, te señalan, te critican, te atacan, te abandonan. Los que más crees que deben estar ahí para ti. Es duro. Entonces por eso yo me meto en la película de José. Me imagino José. Claro, eso soy yo, porque la Biblia no dice que José se quejó. Pero él era humano, tenía que haber sentido la traición violenta de sus hermanos. El intento de asesinato. Lo venden como esclavo. Luego la acusación falsa de la esposa de Potifar. Cae preso. Y ahora cuando parece que hay una luz de esperanza que puede ser lo que lo lleve, no sé, José, acuérdese que José sabía por sueño el fin de la película. El beneficio para usted y para mí es que la leemos. Entonces cuando la leemos podemos ver cómo termina. Pero José en ese momento estaba viviendo la película. ¿Qué pasó? 2 años. Y a los 2 años Dios provoca un sueño en Faraón. La semana entrante. Te tengo una palabra, está en la Biblia. Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósitos con tu vida. A veces uno dice eso y mucha gente lo toma como, ay, sí, todos los pastores dicen eso lo dicen en la iglesia. No, es verdad. La pregunta es si usted sabe el plan de Dios y el propósito de Dios para su vida. ¿Usted sabe para qué vive? ¿Usted sabe para qué está en la tierra? ¿Usted sabe que Dios tiene planes de bendición para usted o no lo sabe? Si usted no lo sabe, no tiene una promesa de donde agarrarse, en medio del abandono, en medio de la soledad, en medio de su tristeza, usted va a terminar peor, porque lo que sostuvo a José era un sueño, una promesa. Él sabía que donde estaba no se iba a quedar ahí, pero fue abandonado por aquel que le prometió que lo iba a ayudar a salir, el copero. El copero era el hombre más cercano al rey. Acuérdese de la reina Esther, el copero no necesitaba pedir audiencia para Faraón. El copero estaba siempre ahí. Agua, está bien, no me envenenaron. Vino, está bien. Él era el hombre de confianza y se olvidó de José. Pues Dios no se ha olvidado ni de ti ni de mí. Amén. Dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando presente, activo, convencidos, precisamente esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el día que estemos con Él, estaremos en la gloria. Pero mientras llega ese día, Él tiene planes para nosotros, Él tiene propósitos que cumplir. Y eso es lo que nos mantiene firmes, esa es la fe, esa es la esperanza, eso es lo que no deja que en los momentos difíciles, cuando nos abandonan, nos echemos para atrás. Yo tengo como 5 razones en mi vida ministerial para no estar parado aquí. Pregúntele a mi esposa y a mis hijos que están ahí. Ahí está mi hijo de Miami que vino con mi hija Valentina, está Camila que es la menor, está Paulis que es como otra hija, ¿sí o no, Paulis? Y su esposo Daniel. El hijo, te voy a adoptar, pero es que come, que hágame el favor. Lo he visto, pero no le doy de comer yo. Qué difícil es. Pero si mi esposa y yo pudiéramos contarles algún día cuántas situaciones hemos vivido en casi 25 años o más de ministerio, que hemos dicho, no, esto no vale la pena. Pero nunca jamás nos rendimos. Y si nos hubiéramos rendido en medio de la dificultad, no estaríamos aquí. Tal vez tendrían otro pastor. No tan nice como yo, pero tendrían otro pastor. ¿Sí o no? Miren, cuando nosotros llegamos a Dallas, les hablé de eso en el sermón pasado.
Cuando nosotros llegamos a Dallas con Camila, 6 maletas y una guitarra, veníamos reventados, no queríamos saber de iglesia, explotados, abandonados, éramos los leprosos del pueblo, no teníamos casa, carro, nada, ni trabajo, ni iglesia, nada. Pero nunca dejamos de creerle a Dios, nunca dijimos, no, Dios no vale la pena, no, Dios sí vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una promesa, porque tenemos un sueño, un propósito, un plan de Dios para ella, para mí, para mi familia y para el ministerio. Y eso es lo que movía a José, un sueño, una palabra, una promesa. Hay gente que es que cree que se hace cristiano y se libra de problemas. Sí, porque le venden el evangelio light, ¿no? Coke Zero, evangelio Zero. No, entrégate a Dios y todo va a cambiar. ¿Seguro? ¿Y qué le pasó a José? Todo cambia, sí, pero hay dificultad. La Biblia lo dice. Mira lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulación. ¿Sabes lo que es tribulación, no? Fregado encima de fregado encima de fregado. Sí, ¿saben la diferencia entre tragedia y tribulación? Tragedia es que te digan que tu suegra viene para la casa, y tribulación es que cada 6 meses. No es la mía, no es la mía. Ni la tuya, hijo, tampoco. Hay problema, pero cuando la Biblia dice en el mundo tendréis tribulación, prueba, angustia, frustración. Dice, cuando dice pero confiad, me gusta como dice la otra versión, en el lenguaje actual, dice, pero confíen, la otra versión dice, pero tengan buen ánimo, es decir, valor, confianza, certeza, de que a pesar de la dificultad, Dios va a cumplir lo que prometió para tu vida. Pero qué difícil es en el momento de estar abandonado y estar solo, recordar esas promesas, aferrarse a esa promesa. Tengo 3 puntos para terminar. 3 puntos para que se lleve hoy, porque usted estará pensando, bueno, pastor, sí, pero aquí estoy en medio de un divorcio, estoy en medio de una situación financiera, estoy en medio de una enfermedad. Algunos, sé que aquí hay muchos que han venido de su país buscando un mejor futuro, el sueño americano, y lo que viene es con sueño, porque aquí uno me la pasa trabajando. Viene por el sueño americano, sí, tengo sueño de tanto trabajar. Dejaron sus familias allá. Y aún no tienes certeza todavía cuándo la vas a ver, pero sigues aferrado a la fe y a la esperanza, si no toca. Van a llegar, pero estar solo es difícil. Es difícil. Cuando tiene una necesidad, yo me acuerdo cuando me fui a venir a Dallas, 6 meses antes me vine a explorar. Y entonces fue donde mis pastores amigos de Dallas, como 5, ¿no? Buenos amigos, no estoy hablando mal de ellos. Hey, Julano, me vengo a vivir a Dallas para ver si podemos hacer algo, necesitas algo en la iglesia, o hacemos algo juntos, o hay una vacante por ahí, tal. Sí, yo explorando el terreno. No, sí, claro, Pachito, cuando vengas me avisas. El segundo, no, sí, claro, Pachito, porque Pachito es buena gente, cuando vengas me avisa, ¿no? Y así, 5. Y cuando llegué, Julano, ya estoy aquí. Ah, bueno, después hablamos. Julano, ya estoy aquí. No, me voy de viaje. Julano, no tengo nada. Ninguno. Se desaparecieron todos. Y lindos, ¿para qué? Después sí hice algo con algunos de ellos. Pero ¿qué hacer cuando estás solo? ¿Qué hacer cuando te sientes solo y abandonado? Cuando no tiene alguien ahí. Estas son mis 3 sugerencias. Número 1, recuerde el plan. Recuerde que hay un plan. José había un plan de Dios, y era alimentar a su pueblo cuando viniera la escasez. Y José sabía, por el sueño, que Dios tenía un plan con él. Y cuando uno sabe que Dios tiene un plan, usted no se raja, usted sigue sirviendo, usted sigue con buena actitud, valida sus emociones, se entristece, pero no se derrota, no fracasa, se para y se levanta, porque Dios tiene un plan. Recuerde su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Si no lo sabe, oiga, pilas, despierte, porque los hijos de Dios tenemos que saber cuál es el plan. ¿Qué plan tiene Dios con tu vida como hijo, con tu vida como esposo, como padre, como familia, con tus hijos? ¿Qué plan tiene Dios?
En medio de la dificultad, aférrese. Señor, tú tienes un plan para mi vida. Tú me prometiste esto. Tú me diste un sueño. Tú me diste una visión. Tú me diste una palabra. Hay un plan con mi vida. Hay un plan con mi esposa. Hay un plan con mis hijos. Hay un plan. Y en medio de la dificultad, recuerda el plan. Recuerda el plan. ¿Ok? Número 2. Recuerda el propósito. Recuerde su propósito. Hay gente que no sabe cuál es su propósito. Propósito responde a esta pregunta. ¿Qué hago en la tierra? Algunos creen que respirar, que es gratis, ¿no? No cuesta. Otros creen que tener dinero, tener una empresa, tener muchas casas, tener un nombre, tener poder o autoridad, y creen que eso es propósito, ¿no? Propósito es lo que Dios te dio a hacer para cumplir el plan. Entonces es una buena pregunta que todo hijo de Dios debería hacer. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Yo creo que mi esposo y yo cumplimos uno ya, un propósito de vida, y es que mis hijos conozcan a Dios. Mis 3 hijos conocen a Dios, y mis nietos, que están chiquititos, conocen a Dios. Ya lo saben. ¿Dónde está Jesús? Hacen así en mi corazón. Un propósito como padre, como madre, como esposos, es que tus hijos conozcan el amor de Dios, porque el amor de Dios es generacional. Si tú no le enseñas el amor de Dios a tus hijos en casa, no cumpliste el primer propósito ni tu primer ministerio, que es tu matrimonio y tu familia. Tienes que saber cuál es tu propósito. Ahora, como ministros del evangelio, como servidores de Dios, tenemos un propósito, ella y yo, y Dios nos lo ha ido revelando a través de los años. Dios nos lo ha ido revelando a través de los años. Uno de esos tiene que ver con predicar su palabra. El otro tiene que ver con fortalecer matrimonios y familias a la manera de Dios. Ella y yo fundamos un ministerio que se llama Amar y Cuidar hace 20 años y servimos a los matrimonios. Y en eso respiramos. Santi y Cindy, ¿me saben? Respiramos amar y cuidar, respiramos patentado, respiramos consejería. Vemos un matrimonio así, beriberi, y ahí estamos. Porque Dios nos entrenó y nos preparó para restaurar familias a su manera. Yo no puedo restaurar ninguna familia, es el Espíritu de Dios, pero nos usa como instrumentos, y en ese propósito estamos andando. Ya casi está patentado, huele así como el pancito cuando va a salir del horno. Ya huele a patentado, ya casi. Ya va a estar. Recuerda el plan. Número 2, recuerda el propósito. Y número 3, nunca te olvides de su presencia. Dice la Biblia que Dios estaba con José. Yo me imagino a José por la noche, sentado en la cárcel, llorando. Señor, ¿qué pasó? Pero tu presencia es más que suficiente, Señor. Contigo estoy seguro. Las circunstancias no determinaban quién era José. Las circunstancias no determinaban si José servía o no servía. Él siguió sirviendo con humildad, con gozo, y Dios lo prosperaba, porque José era un hombre de la presencia de Dios. Yo me lo imagino ahí llorando o alabando: Señor, que este copero se acuerde de mí, que me prometió que me iba a ayudar. Y Dios contestó, puso un sueño en Faraón. Hace demoró 2 años. ¿Sabes qué es que a veces tenemos afán? Ay, Señor, sácame ya de esta, sácame ya de esta, sácame ya. ¿Y qué sabes cuánto va a pasar la prueba? ¿Sabes que las pruebas de Dios no son dificultades? La dificultad es el problema. La prueba de Dios está en tu corazón. A ver, si en medio de la dificultad sigues creyendo a Él, si en medio de la dificultad sigues creyendo en sus promesas, si en medio de la dificultad tú sigues alabando el nombre de Dios, cuando en medio de la dificultad tú sigues teniendo gratitud, sigues alabando el nombre de Dios, sigues creyendo en su promesa, entonces pasas la prueba. La prueba es tu fe en el corazón. La prueba no es el problema es una excusa para probar que hay en tu corazón. La gente cree que la prueba es el matrimonio. Pues ¿para qué caso? La gente cree que la prueba es la finanza. No, problema de finanzas tiene todo el mundo. Esto es como el quiz. Juan está en la escuela y de pronto el profesor dice: quiz. ¿Saben lo que es quiz o no? Examen, test. Un examen. Quiz, saquen un papel. ¿Le ha pasado eso? Y uno llega y de pronto, quiz. Uy, ¿qué pasó? Bailas.
Entonces uno pasa y contesta las preguntas y el profesor dice, no lo pasó. A la semana siguiente uno viene todo, y de pronto otra vez, quiz, uy, bailas otra vez, ¡tran! Y no lo pasó. Hasta que a la tercera semana, quiz, ¡pum! Pasó, pero ya dos siguen otra vez y otra vez y otra vez. Esas son las pruebas de Dios. Dios quiere probar qué hay en tu corazón. Dios quiere probar si sigues creyendo que Él es Dios, si sigues creyendo en sus promesas, sigues creyendo en sus sueños. Pero si tambaleas en medio de la circunstancia difícil, Dios dice, este no ha aprendido. Y no es que Dios mande cosas malas sobre nosotros. Dios es dador de toda buena dádiva. Dios no produce nada malo. Pero las circunstancias Dios las permite para ver si pasas de página, para ver si pasas el quiz, para ver si pasas la lección. Como José, que fue promovido en todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque José era un hombre de la presencia. Por eso la Biblia dice que Dios estaba con José. De tal forma que si estás en dificultad, si estás triste, si estás agobiado, si estás solo, si no sabes qué hacer, te tengo una noticia. Recuerda tu plan, recuerda tu propósito y métete en la presencia de Dios. Dile, aquí estoy, Señor, fregado y no sé qué hacer, pero te amo, te bendigo, te creo, sigo esperando tu respuesta. No me voy a rajar y voy a seguir sirviendo. Mire, si usted está triste, váyase a servir a otro más triste, más fregado que usted. Porque somos así, nos comparamos con los que están más chuleta. Entonces, si usted está triste, váyase con otro más triste. Y que usted se anima y dice, yo no estoy tan mal. Y eso lo anima. Pero no deje de servir. Ay, no, ya no voy a la iglesia porque Dios no me contestó mi oración. Y te chuleteas, te rajas. Vuélvase a Jalisco, no te rajes. ¿No dice así la canción? ¿Sí o no? Aquí mi parcero mexicano. Hay de todo, ¿no? Colombianos, mexicanos, puertorriqueños, hondureños. No, venezolanos casi no hay. ¿Dónde estáis? Ay. Hermanos, esa es mi recomendación. Dios cumple lo que promete. Dios tiene un plan, tiene un propósito y necesitamos ser hijos e hijas de su presencia. Si estás en dificultad, estás en necesidad, te sientes solo. Cuando nos sentimos solos y abandonados. Si crees que Dios se olvidó de ti y de sus promesas, te tengo una noticia, no es así. No es así. Dios no se olvida, Dios siempre cumple. Tal vez está en una situación más o menos difícil que la de José, no lo sabemos. Pero te sugiero que recuerdes las promesas que Dios te ha hecho. Recuerda que Dios tiene un plan de bendición y no de calamidad para darte futuro y esperanza. Recuerda que Dios es dador de toda buena dádiva. Recuerda que los planes de Dios siempre son mejores y mejores que los nuestros. Que los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Tal vez incluyan 2 años en la cárcel olvidado, pero el plan se va a cumplir, el propósito se va a cumplir. Pero necesitamos ser gente humilde, gente de paciencia. Seguir sirviendo al Señor, no dejando de congregarse, seguir leyendo su palabra y en su momento, en el momento perfecto, porque Dios nunca llega tarde. Amén. Póngase de pie, yo quiero orar con ustedes. Esta es mi oración y quiero llamar a las personas del altar que vengan para acá, el grupo de los que oran. Siempre tenemos 3 equipos, 3 estaciones de oración aquí. Dice la Biblia que cuando 2 o más de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios lo va a hacer desde el cielo. Hay poder en el acuerdo. Si tú tienes una petición, si te sientes solo y abandonado, si sientes que no hay salida, que no hay esperanza, triste, lo que sea, una necesidad financiera, de salud, relacional, legal, inmigratoria, lo que sea, ellos están preparados aquí para apoyarte en oración. Ellos no son Radio Bemba, ellos no van a publicar en las redes tu petición. Ellos son personas fieles y confidenciales, solamente quieren apoyarte en oración. Permita que el Espíritu de Dios ministre en su corazón a través de la familia de la fe. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias porque hoy sanaste mi corazón, Señor. Yo sé que hoy todavía había algo por allá en mi corazón, que lo sanaste porque aquel dolor, Señor, sirvió para estar aquí, Señor.
Aquel dolor era parte del proceso de entrenamiento para estar aquí, Señor. Gracias por José, gracias por esta historia preciosa. Gracias porque a pesar que nos sintamos olvidados, tú siempre estás con nosotros como estabas con José. Te pido, Señor, por aquel o aquella que está aquí, que tiene necesidad, que venga y reciba oración en el nombre de Jesús. Amén.